¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Una semana en la cual ya están programadas algunas comisiones. No está programado el recinto, no se va a abrir el recinto de la Cámara de Diputados. Sí lo va a abrir el Senado Nacional, pero por supuesto también todo sigue cruzando el Mundial. Es la última semana mundialista. Partido de semifinal el próximo día miércoles y final el próximo día domingo. Ahora los títulos del día. El presidente Milei se reunió con legisladores de La Libertad Avanza. Avanza el proyecto oficial para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Control total del gasto público. El presidente Milei apuesta al shutdown del país. Congreso de la Nación, intensa actividad parlamentaria y política. Agenda clave de esta semana en comisiones, bicamerales y grupos de amistad. Bueno, ahí están los temas por los cuales está cruzando la información en esta Cámara de Diputados, que, repetimos, no tiene previsto sesionar en la Cámara Baja. Sí, el próximo día jueves va a haber sesión en la Cámara de Senadores, donde se va a ir avanzando con iniciativas como, por ejemplo, el proyecto de ley de inviolabilidad de propiedad privada, que de aprobarse va a tener que venir a la discusión en esta Cámara de Diputados de la Nación. Los otros temas que va a discutir la Cámara de Senadores principalmente están volcados en temas específicos del Senado Nacional, como es la aprobación de pliegos para ascensos del personal de Cancillería y también para ascensos o ratificación de jueces dentro de lo que es el Poder Judicial. Ampliamos la mesa. Señora Silvina Anciono, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, en una semana donde las expectativas están puestas en el Mundial. Claro, sin lugar a dudas. Más allá de eso, bueno, ahora hay una reunión en Casa de Gobierno con el presidente, encabezada por el presidente Milei, legisladores de La Libertad Avanza, para seguir diseñando la agenda legislativa, que esta semana no tendrá actividad acá en Diputados, pero sí, como dijiste, en el Senado va a haber una sesión especial el jueves, donde se van a tratar inviolabilidad de la propiedad privada y los pliegos judiciales, que es, bueno, ese tema, la inviolabilidad de la propiedad privada, después vendrá a Diputados para su sanción definitiva. Así que, bueno, en principio estamos a la expectativa de qué va a pasar en esa reunión que se está desarrollando en este momento en la Casa Rosada, con la agenda pendiente del Congreso de los próximos meses, ¿no? Sería el segundo semestre ya, porque es la segunda parte del año. Así que veremos cuáles son las iniciativas que va a priorizar el Poder Ejecutivo. En principio trascendió que va a ser este proyecto que anunció el presidente la semana pasada, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Así que, en principio, esa va a ser la agenda, y algunos otros temas, como la reforma electoral, que también están en la agenda del oficialismo, ¿no? Muy bien, señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, Silvina. Sí, bueno, esta semana, como decimos, no con tanta actividad aquí en el Congreso. Mañana sí, igual hay programadas 2 reuniones bicamerales importantes. Sí. La bicameral, justamente son bicamerales que les toca presidir a diputados. Una se va a estar reuniendo en el anexo de esta Cámara Baja, y es la bicameral de fiscalización del Ministerio Público Fiscal. Está previsto que asista Eduardo Casal, el procurador interino desde 2017, 18, con la salida de Alejandra Gil Carbó. Bueno, todavía no se ha designado por parte del Senado un procurador, pero él está en funciones desde hace bastante tiempo, y también desde hace bastante tiempo que no visita el Congreso. Claro. Así que hay expectativa. Esta bicameral no estaba funcionando mucho, y bueno, hoy por hoy la preside Sebastián Galmarini, y en el día de mañana está prevista su reunión. También la bicameral de inteligencia, que siempre hay que poner ahí bueno, un oído y saber bien qué es lo que pasa, porque son reuniones reservadas, que ya nos enteraremos también. Van a acordar un plan de trabajo también a cargo de un diputado, de Sebastián Pareja. Así que eso por lo pronto en el día de mañana. Y bueno, como decía Silvina, ¿no? En Casa Rosada también se centra la expectativa respecto de esta reunión que hoy Milei
Al estilo de la reunión, de la última reunión que mantuvo con sus senadores y diputados, bueno, al estilo de una clase, ¿no? Podría Claro. ser también lo que está pasando por estos minutos, esa charla respecto de los cambios que quieren hacer la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, tema central para la Casa Rosada, que es la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central. De este tema viene hablando ya el presidente hace por lo menos más de una semana. Ha mostrado reuniones que ha mantenido en la Quinta de Olivos con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central. De esto también habló en lo que tiene que ver con la última semana y con la actividad que ha tenido el presidente de la Nación, porque además otro de los temas que van a tocar hoy en la Casa Rosada o que están abordando tiene que ver con la reforma política. Otro de los temas que hoy hay un proyecto que está en el Senado Nacional. Pero ¿con quiénes principalmente tiene que acordar? Más allá de los diputados, más allá de los senadores, tiene que acordar desde el punto de vista político con los gobernadores provinciales. Y vamos a ver al presidente de la Nación en una de las actividades importantes que tuvo en la última semana, que tiene que ver con lo que fue el 9 de julio, con lo que fue su presencia en la provincia de Tucumán. Hace 2 años, el Gobierno Nacional firmó junto a la mayoría de los gobernadores, aquí mismo en Tucumán, una carta de principios que llamamos Pacto de Mayo. Consistió en 10 puntos que, en un país devastado como el que heredamos, consideramos indispensables para sacar a la Argentina de su decadencia y encaminar hacia un futuro de prosperidad. En aquel entonces acordamos: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias. 7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron. La apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Muchas veces la vorágine del presente nos quita poder de reflexión sobre el pasado. Pero al tomarnos una pausa y repasar estos puntos, podemos observar que hemos avanzado en una gran parte de ellos. Y podemos ver que la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la Argentina que heredamos hace 2 años, cuando estos puntos eran tan solo una intención. Evitamos una hiperinflación que hubiera sumido a cerca del 90% de los argentinos en la pobreza. Y por si fuera poco, además logramos reducir la pobreza, digamos, a 27 o 28% según la frecuencia que se tome. A su vez, redujimos el déficit cuasi fiscal de 15 puntos del PBI a 0. Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Eliminamos el cepo cambiario que le cercenaba la libertad a la gente de ahorrar en dólares. Aprobamos el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que sumado a todos los proyectos ha alcanzado la cifra de 150.000 millones de dólares en compromisos de inversión. Realizamos más de 16.000 reformas en el gran entramado legal que atosigaba a los argentinos. Llevamos más de 2 años con superávit fiscal, desendeudando a un país que vivía sometido por el flagelo de la deuda permanente. Como consecuencia de todo esto y de nuestra política económica, el riesgo país está cayendo a valores que no se veían hace más de 8 años. Pasamos de niveles del 3.000 a cerca de 400. Además, este lunes nuestro equipo económico anunció que ya tiene cubiertos los pagos de deuda previstos para 2026 y 2027, por lo que la situación continuará en este sendero,
reduciendo el riesgo argentino, potenciando la inversión privada y honrando los compromisos. Agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo y que el país necesitaba y sigue necesitando desesperadamente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Tenemos, en pocas palabras, el Congreso más reformista de nuestra historia. Por eso es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, por el bien de todos los argentinos y por el bien de todas las provincias. Hoy estamos entrando en una nueva etapa de nuestro gobierno, marcada por el impulso de una ambiciosa agenda de reformas basada en lo firmado aquí mismo en el Pacto de Mayo 2 años atrás. Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones con incluso para mostrar que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país y por eso mismo no tenemos un segundo que perder. En esta línea, quiero compartirle aquí los proyectos que hemos enviado al Congreso y que estarán en tratamiento en los próximos meses. Nuestras tres prioridades ahora mismo son la modificación del régimen de zona fría para terminar con el subsidio indiscriminado y poder concentrar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan, en lugar de hacer que los más vulnerables sigan financiando la energía de quienes sí pueden pagarla. La modificación de la ley de inocencia fiscal para volverla universal y más previsible. Y la reforma política, para que la política vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volver a la gente un instrumento de la política. Propondremos además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para que su principal función vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda, en lugar de financiar los proyectos del político de turno. Con esto vamos a terminar con 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Otro de los proyectos actualmente en tratamiento es el de la inviolabilidad de la propiedad privada para garantizar la protección de un derecho natural y constitucional sistemáticamente vulnerado por la política. Proyectos como el Super Rigi, por otra parte, ya cuentan con media sanción y tal cual fue anunciado por nuestro ministro de Economía, Luis Caputo, y por nuestro vocero, Adrián Rabier, ya tiene su primer candidato, una iniciativa privada que contempla la inversión de más de 1.200 millones de dólares para la construcción de un nuevo reactor nuclear en Argentina. Ahí lo veíamos al presidente de la Nación, veíamos a los gobernadores, veíamos al gabinete, los temas que mencionó el jefe de Estado que están en discusión en este Congreso Nacional y algunos proyectos como el caso de la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central que va a estar ingresando en los próximos días. Pero de Tucumán, el presidente también estuvo en el Te Deum aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Catedral Metropolitana. Vamos a ver imágenes de lo que fue también ese evento que contó con la presencia del Gabinete Nacional y la recorrida. La ceremonia, el Te Deum, fue presidido por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, quien durante su homilía realizó una reflexión centrada en la realidad del país, con un llamado a fortalecer los valores de la convivencia, la responsabilidad institucional, la transparencia y el compromiso con el bien común. En su alocución también hizo referencia a la importancia del diálogo, la unidad entre los argentinos y la atención hacia los sectores más vulnerables, invitando a toda la dirigencia y a la sociedad a contribuir a la construcción de un país con mayor cohesión social. Ahí estamos viendo al jefe de Estado haciendo el trayecto, la recorrida entre la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana. Concluida la celebración religiosa, el presidente y la comitiva oficial saludaron a las autoridades eclesiásticas y se retiraron de la catedral, dando por finalizada la participación oficial en el tradicional Te Deum por el Día de la Independencia. Y posteriormente ya en la Casa Rosada, lo que se hizo con sorpresa para muchos de los ministros, con sorpresa para muchos
funcionarios. El propio presidente de la Nación, cuando estaban todos ahí, que veíamos que venían caminando, les dijo, se quedan un ratito más conmigo, vamos a hacer una reunión de gabinete. Y después de lo que fue esta ceremonia, el tradicional Te Deum por el 9 de julio, se trasladaron nuevamente a la Casa Rosada y ahí hubo una nueva reunión de gabinete, marcando también que fue la primera reunión de gabinete con Diego Santilli como flamante jefe del gabinete nacional. Y en esa reunión también lo que se resolvió fue convocar a los legisladores del oficialismo, tanto a los diputados como a los senadores, para la jornada de hoy, reunión que en estos momentos se está desarrollando en la Casa Rosada. Una nueva masterclass del presidente Javier Milei con los diputados y con los senadores de La Libertad Avanza. Y ahí lo tenemos en imagen, lo tenemos a García Cuerva, ahí lo tenemos al presidente Javier Milei, detrás de él el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Bueno, el gabinete en su conjunto, ahí está el ministro Federico Sturzenegger, la ministra Petovelo, y de esa manera se desarrolló el Te Deum en la ciudad de Buenos Aires. Contacto también nuevamente del presidente Javier Milei con su gabinete. Bueno, parte de lo que tiene que ver con la información y el por qué llegamos también al día de hoy y la reunión que están desarrollando, que veremos si hay algún dato más respecto al tema de la reforma de la Carta Orgánica. Sí, en la última reunión te acordás que se había fijado entre las prioridades reforma electoral, sí, claro, régimen de zona fría y reforma de la Carta Orgánica. Y cuando preguntamos por este último tema, nos dijeron que bueno, que igual lo estaban trabajando, que venía lento. Sí. Pero la realidad es que bueno, la semana pasada, luego del partido de Argentina, no el último que tuvimos el sábado, sino el que tuvimos el día martes pasado contra Egipto, tan sufrido. Sí. Después de ese partido, ¿se acuerdan que Milei se reunió en la en la Quinta de Olivos con el equipo económico? Y a partir de allí también hizo anuncios nuevos, como la propuesta del shutdown al estilo Estados Unidos, que estaban trabajando en un proyecto en ese sentido. Y bueno, desde ahí está instalado el tema de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El presidente se viene manifestando sobre el tema. Y si bien dijeron que bueno, que iba lento, hay que ver, ¿no? Porque hoy con esta reunión con los legisladores, donde seguramente van a recibir más información, bueno, seguramente para el segundo semestre esté entre los temas también prioritarios. Una reunión técnica, ¿no? Claro. Una reunión con los equipos técnicos para avanzar en el diseño de esta iniciativa que, bueno, seguramente vendrá al Congreso en los próximos meses y hay que ver también por qué Cámara ingresa, ¿no? Me parece que entra por el Senado. Aparentemente, según trascendió, sí. El Senado Nacional. Vamos a ver qué es lo que decían desde la otra vereda, que decían desde Unión por la Patria respecto al tema de uno de los temas que estuvo hablando el presidente, que lo mencionó, que es la reforma electoral. Marcelo Mango, diputado de Unión por la Patria, señalaba lo siguiente. Es una herramienta importante para la democracia, para las elecciones y para el conjunto de la ciudadanía y en particular también para la oposición. Y en esto vale marcar que el peronismo impulsó esta ley y consiguió apoyos muy importantes, la ley de las PASO estoy hablando, cuando justamente era oficialismo, es decir, cuando menos la necesitaba, pero creemos que es una herramienta importante para organizar democráticamente las elecciones, para seleccionar de los precandidatos a los candidatos de cada fuerza o de cada espacio político, que eso creo que es muy importante y hacerlo con honestidad, con tiempo y con transparencia. Entonces nos parece que no es el momento de derogar las PASO. Nosotros vamos a seguir reivindicando la herramienta de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para seleccionar nuestros propios candidatos y creemos que si hay una estrategia del oficialismo justamente de tratar de complicar a la oposición a través de una herramienta que debería ser de acuerdo, porque es de sustento del sistema democrático y electoral en todo el país, me parece que sería un error, ¿no? Creo que bastante complicado estuvo el oficialismo sosteniendo un jefe de gabinete que ya no era jefe de gabinete. Creo que el nuevo jefe de gabinete
tiene todo el derecho a impulsar sus propias políticas, pero creo que todos los argentinos esperamos un fortalecimiento de la institucionalidad. En la Argentina, las leyes electorales garantizan la participación democrática y el funcionamiento de los partidos políticos y también de la oposición. En ese sentido, entonces me parece que cualquier ley electoral tiene que hacerse no en año electoral, tiene que hacerse con acuerdos y discusión política y con respeto a las diferencias y a las diversidades que tiene nuestro país y las distintas fuerzas políticas que componen el sistema democrático. Bueno, pero Marcelo Mango también habló de lo que es la agenda en este Congreso Nacional, parte de la agenda que también adelantó desde Tucumán el propio presidente Javier Milei. Vamos a ver qué decían desde Unión por la Patria. Las elecciones marcan la composición de una Cámara y de las relaciones de fuerzas al interior de ellas, ¿no? Y el gobierno, por supuesto, aprovechó eso. Yo siempre hago la salvedad que en Río Negro nosotros ganamos las elecciones a senador nacional y sí ganó la Libertad Avanza en el rubro de diputados. Creo que hoy tiene justamente la Cámara de Diputados y el Congreso en general, ¿no? Una composición compleja donde el oficialismo, el gobierno está logrando ciertas articulaciones para algunas leyes que en mi perspectiva son todas regresivas, son todas leyes que han afectado fuertemente el trabajo, la producción, la inversión pública, el desarrollo, la infraestructura mínima que también necesitamos para el desarrollo. Por ejemplo, vuelvo al tema de Vaca Muerta, ¿no? Nosotros estamos con un proceso de mucho crecimiento y mucho desarrollo de esa política, pero con infraestructura y rutas que están destruidas, sin inversión, sin ningún apoyo para esa infraestructura. Así que sí, creo que en eso los tiempos van a ir cambiando. Creo que a medida que se acerquen las elecciones, el gobierno tiene esa dificultad de articular con muchas provincias o algunos sectores que le están brindando los votos en la Cámara, y por supuesto nosotros tenemos la difícil tarea de construir una unidad que exprese a un sector importante de nuestro pueblo para poder construir una alternativa que hoy no tenemos las mayorías en el Congreso, pero esperemos tenerla en el gobierno, en el Ejecutivo y en el Congreso de la Nación en el año 2027. Así que bueno, en eso tenemos esa expectativa y yo también tengo la expectativa de que se avance en la discusión de un proyecto más federal y más nacional en el país, que creo que es lo que está faltando, ¿no? Hoy hay, y lo digo incluso desde una provincia y desde una mirada que rescata las necesidades provinciales, pero creo que hoy los provincialismos subordinados a tomar decisiones en función de un ejecutivo nacional, estamos todos perdiendo si acá no construimos el beneficio de las provincias con un proyecto nacional articulado, con un proyecto federal. Creo que los límites para las provincias van a seguir siendo muy importantes. Muy bien, ahí estaba Marcelo Mango, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Río Negro. Y con esta última información nos vamos a la pausa, la primera aquí en Pasos Perdidos. Estamos en Diputados Televisión y regresamos enseguida. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, muy bien, acá estamos, nuevo bloque en Pasos Perdidos, en Diputados Televisión, analizando en parte lo que va a ser esta agenda parlamentaria para esta semana, porque hay varias reuniones de comisión. Repetimos que no está previsto la apertura del recinto legislativo, y veíamos también algún resumen de los temas centrales por donde pasa la agenda desde el oficialismo y también desde la oposición, reunión que por estas horas está desarrollándose en Casa Rosada. El presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, analizando con los diputados, con los senadores, la agenda de este Congreso Nacional, con el foco principal en lo que va a ser la reforma al Banco Central, la reforma a la Carta Orgánica al Banco Central, que en las próximas semanas va a estar ingresando a este Congreso. Para la oposición es importante la agenda en ciencia y tecnología. Esto lo reiteró en diálogo con Diputados Televisión el diputado por Río Negro, Marcelo Mango. En realidad, para nuestra concepción, la educación, la ciencia, la tecnología son inversiones estratégicas, ¿no? Y lo vemos todos los días en las necesidades de crecimiento y desarrollo de la provincia, del país, pero también en desarrollo humano general de nuestra ciudadanía, de nuestros chicas y chicos. Y en eso yo he presentado un proyecto concreto de ley de financiamiento educativo, porque ustedes recordarán que en el presupuesto 2026, es decir, a fines del año pasado, en diciembre, cuando se votó, se eliminó la obligación que tenía el Estado Nacional en concurrencia con las provincias de invertir un 6% del PBI. Esto incluso era una prescripción que estaba en la vieja Ley Federal de Educación de los años 90, en la Ley de Educación del menemismo, y también estaba en la Ley de Educación Nacional del año 2005. Es decir, era una meta que es verdad que muchos años no se había cumplido, pero era una meta, era una obligación, era una tendencia que se trataba de lograr durante prácticamente 3 décadas en la República Argentina, que además discutían la necesidad de reinversión. Cuando uno ve todas las políticas educativas y científico-tecnológicas, cuando vacían su presupuesto, cuando se promueven leyes, iniciativas que recortan, esto, creo que el panorama para esta inversión estratégica es malo, y creo que es una de las políticas que nosotros vamos a seguir insistiendo con que hay que revertir, ¿no? Una parte se ha logrado con la ratificación de la ley de financiamiento universitario, que además, si bien fue vetada y fue vuelta a sancionar por nuestro Congreso, fue también ratificada a través de una cautelar del Consejo Interuniversitario Nacional por la justicia
el Poder Judicial y concretamente el último de la Corte Suprema, todavía estamos en espera de su cumplimiento efectivo, pero que, como le decía al principio, la desinversión en políticas educativas también de la parte del sistema de educación obligatoria, de la escuela inicial, primaria y especial de nuestro sistema educativo argentino, y de la ciencia y tecnología en particular, creo que va a ser un gran perjuicio para el país, para su producción y para las generaciones venideras en los próximos años. Bueno, ahí están los temas que está planteando el oficialismo, los temas que va planteando la oposición, los proyectos que están en discusión en esta Cámara de Diputados, pero principalmente en el Senado Nacional. Hay varios proyectos que ya han cruzado esta Cámara Baja hacia la Cámara Alta, como por ejemplo el proyecto de ley de zonas frías, que me parece que va a ser una discusión que se va a dar ya en el mes de agosto respecto a ver la posibilidad de encontrar algunos acuerdos, porque hay por ahora ciertos desacuerdos en el Senado, como lo mismo está sucediendo con la reforma política. Después de varias semanas parece que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada parecería que se encamina y está dentro de la citación para la sesión del Senado, Silvina, para el próximo día jueves. Sí, así es, Fernando. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, bueno, fue incluido en la sesión del jueves, que se terminó de acordar el temario la semana pasada, justamente el jueves pasado, en una reunión de labor, en la que estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y los jefes de los bloques, donde se acordó el temario de esta sesión, que después de varias semanas va a tener a este proyecto como la iniciativa central de esta sesión, junto con los pliegos de los jueces, de los que hablábamos antes, pero el tema central de debate es el de inviolabilidad de la propiedad privada, que recordemos viene desde hace varias semanas trabajándose en reuniones de comisión. Tuvo 13 borradores, 13 proyectos, 13 tratamientos en los cuales, bueno, se pudieron modificar algunos puntos a pedido de la oposición, pero se trató en 3 reuniones plenarias donde, bueno, hubo invitados y en la primera reunión, bueno, estuvo la presencia del ministro de Desregulación, que es uno de los principales impulsores de este proyecto. Claro, y tuvo la contracara con los planteos de la Iglesia Católica. Exacto, ¿no? Sí. Principalmente, que me parece que parte también del mensaje de Monseñor García Cuerva el día 9 de julio también tienen que ver con la discusión que se está dando en el Congreso sobre este tema. Sí, en realidad hubo una reunión en donde expuso un obispo en representación de la Iglesia, donde hacía referencia al tema del RENAVAP, del registro de propiedades de barrios populares, que bueno, el oficialismo quería modificar. Finalmente se acordó dejarlo como está y bueno, era uno de los puntos también controversiales de esta iniciativa. Monseñor Carrara. Titular de la Arquidiócesis de La Plata. De La Plata, exacto, sí. Así que, bueno, finalmente se acordó que el proyecto va a seguir en ese punto, digamos, como está, y no va a haber modificaciones en ese aspecto. Bueno, pero yendo al proyecto, vamos a ir a los aspectos centrales del proyecto y de las modificaciones que fue definiendo entre el oficialismo y la oposición en las reuniones de comisión. El dictamen finalmente fue el 20 de mayo, así que ya es un proyecto que lleva varios meses de debate, varias semanas tratando de pulirse para que llegue al recinto con los mayores consensos posibles. Finalmente, el dictamen fue un dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo, con las firmas del oficialismo, y 2 de minoría de la oposición, uno en contra y otro con modificaciones. Este es, bueno, el proyecto que irá al recinto finalmente va a ser el del oficialismo, pero se va a terminar de definir la letra chica en el recinto. Así que algunos de los aspectos vamos a tratar de ahora desgranar un poco los aspectos principales, pero el proyecto que se va a aprobar en el Senado el jueves va a ser, en definitiva, bueno, con estos principales aspectos que vamos a definir ahora en las plaquitas. Bueno,
Lo que define el proyecto son expropiaciones más restrictivas, en principio, lo que obliga a justificar de manera específica de la utilidad pública del Estado en uno de los principales aspectos del proyecto. Después exige que la expropiación sea idónea, necesaria y proporcional. Lo que se acordó es que esté justificada la expropiación, no que sea una expropiación, solamente porque se dispone así, sino que tenga una clara justificación, que tenga algún sentido, ¿no? Se refuerza el derecho a indemnización del propietario. Esto también fue otro punto de polémica con la oposición, porque se exigía también el tema del lucro cesante. Si era, por ejemplo, un comercio, se va a reconocer este lucro cesante para que el propietario finalmente pueda acceder a este beneficio, ¿no? Cuando hablamos de planteos de la oposición, hablamos de sectores de la oposición que pueden ser del justicialismo, sí, pero también de la oposición más cercana al gobierno, sí, ¿no? Los sectores dialoguistas. Sí, el radicalismo. De hecho, fue uno de los que propuso varios cambios y que finalmente, fueron consensuados, y el oficialismo aceptó varios de estos cambios que había impulsado el radicalismo. Bueno, seguimos con la otra plaquita. Bueno, los desalojos. También otro de los puntos de la ley es el tema de los desalojos más rápidos. Se hablaba de los desalojos express en un principio, sí, pero lo que se acordó es que, los juicios de desalojo se pueden convertir en procesos sumarísimos. O sea, son desalojos más rápidos, pero tienen 10 días para avisarle al propietario o al que esté ocupando ese inmueble. Se le avisa con 10 días de anticipación para el desalojo. Después se habilita la restitución anticipada del inmueble ocupado ilegalmente. Siempre tiene que ser justificado esto de la ocupación ilegal. Tiene que estar asentado, ¿no? Que sea una ocupación ilegal. Y lo que se agiliza también son las notificaciones y los procesos judiciales, ¿no? Esto de que la justicia tiene que tener, un trámite rápido, pero siempre que se cumplan los procesos judiciales, ¿no? Acá, en definitiva, también lo que se plantean son puntualmente cambios en los códigos, claro, ¿no? En el código comercial, sí, o en el código penal. Código civil. Código civil, sí, principalmente. Sí, sí. Seguimos con la otra plaquita. En cuanto a la protección, esto se incluyó en el último borrador, en el último dictamen. Lo que se incluyó es esto de la protección para los sectores vulnerables. En el caso de los desalojos, entonces, lo que se obliga es a la intervención de los organismos sociales cuando haya menores o personas con discapacidad, adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Esto no estaba en el proyecto original que envió el Ejecutivo y se terminó de incorporar en el dictamen de mayoría que se firmó, como dijimos, el 20 de mayo. Lo que establece es un plazo de 10 días para coordinar las soluciones habitacionales transitorias, o sea, claro, para que la gente que sea desalojada tenga una garantía de que pueda ir a un lugar seguro y que no quede en la calle, ¿no? Claro. Parte de los fundamentos del por qué también la Iglesia Católica está tan atenta a esta situación y hasta mismo ha pedido venir a la comisión, ¿no? Monseñor Carrara, cuando vino invitado después de una comunicación que hubo con el senador Mariano Recalde. Dale. Y de esa manera vino también y explicó y marcó su postura aquí en el Senado Nacional. Veremos a ver qué es lo que pasa en esta última modificación que puede llegar a haber cuando el proyecto ya está en el recinto del Senado Nacional. La idea, me parece, que del oficialismo es utilizar todo el tiempo necesario en el Senado para lograr las modificaciones, porque una vez que salga la sanción, Patricia Burrich dice que los votos están y que los números están para que lograr la mayoría. No necesita ninguna mayoría especial este proyecto. No. Y una vez que esté la sanción del Senado, esa sanción del Senado sea la que el oficialismo defienda acá en la Cámara de Diputados. Claro, la intención del oficialismo es que no vuelva, que no haya modificaciones en diputados y que tenga que volver al Senado, con lo cual tienen que acordar
la intención es acordar todo en el Senado para que en diputados después se apruebe con los cambios que hizo el Senado, ¿no? Exactamente. Que los cambios sean todos los que están en el Senado, digamos, todos los que se están hablando en el Senado. Y lo engorroso a veces de estas leyes es que no solo modifican una ley, no es una modificación de un artículo de un código, es una modificación, son varias modificaciones de varios códigos. Y entonces... Y de varias leyes. Y de varias leyes. Y eso hay que ensamblarlo y eso hay que convencer a un número importante o por lo menos convencer a la mayoría. Sí, aparte son muchos capítulos de distintos temas. Claro. Sí, de distintos temas y proyectos que ya estaban digamos que ya se habían aprobado en Congreso y que tienen que volver ahora a revisarse, ¿no? Claro. También. Recordemos que ahora me acordaba del Pacto de Mayo, ¿no? Del Acuerdo de Mayo. Este tema de la inviolabilidad de la propiedad privada es el primer punto del Acuerdo de Mayo que firmó el presidente con los gobernadores en el 2024. Claro. Sí. Era uno de los puntos centrales y también uno de los puntos principales de la gestión del gobierno también, ¿no? Sí, pero en ese Pacto de Mayo era un título. Era un título, Un título de entre varios. Ahora, cuando se empezó a desglosar y a discutir la ley, empieza a tener varios capítulos, modifica varias leyes, modifica varios códigos, y bueno, y genera obviamente una discusión ya que excede lo que es hasta el propio ámbito del Congreso Nacional para hacer una discusión social. Sí, también, sí. Sí, porque bueno, lo de los barrios populares también era otro de los Fue temas. Lo primero que se sacó. Sí. Sí. Que se sacó no para en el borrador 1. Claro, el borrador 1. Que se sacó, según señalaron algunos senadores, para más adelante, habrá que ver en qué momento, en qué tiempo decida el Ejecutivo, discutirlo como una ley propia aparte. Claro. Pero esa sola ley. Y encima esa ley fue una ley de la época de Cambiemos, ¿te acordás? Claro. Que tuvo acuerdo de... Sí. O sea, fue propuesta por el oficialismo, pero la oposición en ese momento... Frente para la Victoria apoyó esa ley también, ¿no? Entonces, Frente de Todos, perdón. Frente de Todos. O no, ya estoy mareada con los nombres. Frente de Todos no fue, pero bueno, fue en la época de Macri de Cambiemos. Sí, era el Frente para la Victoria PJ. Fue votada por unanimidad, fue propuesta por los 3 presidentes del interbloque de ese momento, uno de los Nicolás Massot, Mario Negri y Elisa Carrió. Sí. Claro. Uno de los impulsores de ese proyecto había sido Pablo Tonelli, ¿se acuerdan? También. Del PRO. Bueno, así que sí, ese por el cual se creó el registro, ¿no?, de barrios populares, que ahora se buscaba darle más competencia a las provincias, pero bueno, la cuestión que esos cambios no convencieron y bueno, sí, se retiró completamente el capítulo. ¿Tenemos más placa? Tenemos más placas, sí. Vamos a la siguiente plaquita. Bueno, en cuanto a la ley de tierras también, hay cambios a la ley de tierras, una flexibilización de esta ley. Y entre los puntos centrales es que mantiene la prohibición para que los estados extranjeros compren tierras rurales. Este fue otro de los puntos también controversiales y que generó polémica entre los bloques de la oposición. Elimina varias restricciones vigentes para otros compradores extranjeros e introduce mecanismos de aprobación automática por el silencio administrativo también. Acá también hay un problema porque lo que introduce es también la verificación por parte de las provincias. O sea, además de que el proyecto tiene que ser, digamos, aprobado por el Congreso, cada provincia también tiene que decidir si está de acuerdo o no con la venta de tierra a extranjeros. Entonces hace como una doble verificación de este tipo de ventas y lo que sí se prohíbe es la venta a estados, a países. Claro. O empresas también con acciones estatales. Claro. Este es el proyecto de ley, lo que se modifica acá es la Ley de Manejo del Fuego, que es el proyecto de Máximo Kirchner del año 2012. Sí, pero esta es la ley de tierras. Esta es tierras, Esta es tierras, sí. Es otra de los aspectos. El gobierno ya intentó derogarla. Claro. En el DNU 7023 derogaba por completo la ley de tierras y la justicia lo frenó esto con una medida cautelar. Claro. Pero ahora vuelve dentro de este proyecto y bueno, es uno de los puntos más polémicos, te diría el más polémico del proyecto. Hay un punto que también lograron cierto entendimiento que tiene que ver con las tierras, la venta de tierras que son, digamos, de zonas de frontera. Claro. Sí. Ahí también, ¿no? Respecto a la necesidad
que haya esa doble aprobación, claro, tanto de la nación como las provincias. Que se expida también la provincia, ¿no? Claro. Está involucrada. Exactamente. Bueno, vamos con la última Seguimos placa. con la última plaquita. Bueno, el último punto de esta modificación es la modernización registral. Esto tiene que ver con la digitalización de los registros inmobiliarios, ¿no? Lo que establece es una red de publicación de inhibiciones para que, bueno, se conozca las propiedades inhibidas y se impulsa además una ventanilla única federal inmobiliaria para trámites en todo el país. Esto viene, bueno, a cuenta de toda la parte de desregulación que hace que se agilicen los trámites para que sea más fácil el acceso a los ciudadanos de determinados trámites, ¿no? Tiene que ver con eso. Y bueno, el proyecto fue impulsado por el ministro de Regulación, ¿no? Tiene que ver también con esta necesidad o intención del gobierno de agilizar algunos trámites para que, bueno, sean más rápidos. Bueno, la digitalización es fundamental. Sí. Para eso, para cualquier trámite. De ese capítulo casi nadie lo menciona, pero sí, también está el de manejo del fuego que vos decías, y que ese sí avanza sobre las reformas que se hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández, este proyecto impulsado por Máximo Kirchner. Y lo que se busca es, bueno, volver a la versión anterior de la ley de manejo del fuego, que no estén esos plazos de 60 años y de 30 años para volver a usar tierras que fueron incendiadas. Pero bueno, se quiere poner una protección igual sobre las áreas consideradas bosques nativos, que era lo que regía anteriormente, pero sí quitar esos plazos. Y bueno, ahí también creo que vamos a ver finalmente cómo queda redactado en los cambios que se propongan en el recinto. Sí, para el oficialismo la ley de manejo del fuego o esos plazos que se extendían durante muchos años, entre 30 y 60 años, para la reutilización de esas tierras, el oficialismo dice que lo que hicieron fue, en definitiva, frenar a las inversiones. Claro. Bueno, obviamente desde el peronismo hay otra argumentación del porqué, ¿no? En definitiva también se sancionó esa norma. Pero lo cierto es que todo esto que vos estás señalando, Silvina, algunos puntos a lo mejor hasta pueden cambiar. Sí. ¿No? De hecho, bueno, esto es uno de los puntos en la ley de manejo de fuego también, es uno de los puntos que puede modificarse en el recinto. Así que el debate también está abierto a que se apruebe en el recinto y cómo se aprueba, ¿no? En definitiva, también lo que apunta el gobierno es a que esta ley permita mayores inversiones, ¿no? Más garantías a las inversiones, para que, bueno, puedan aumentar y puedan venir más inversiones al país. Bueno, es el objetivo de La Libertad Avanza en el Senado Nacional. Repetimos, la idea de Patricia Bullrich, la idea de la Casa Rosada es que se logren los acuerdos y los consensos para que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, uno de los puntos centrales, uno de los proyectos cabecera también de la gestión del presidente Javier Milei, sea sancionado en el Senado y esa sanción en el Senado no sufra modificaciones aquí en la Cámara de Diputados para que rápidamente sea convertido en ley. La defensa que va a hacer La Libertad Avanza de ese proyecto cuando llegue aquí a la Cámara Baja va a ser la sanción que tenga el Senado Nacional. Es por eso que se han tomado tanto tiempo para tratar de lograr los consensos y, como dijo Silvina, es la versión número 13 y que seguramente al recinto llegará la versión número 14 del tratamiento de este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Vamos a hacer una nueva pausa, estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión y regresamos enseguida. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, una semana que se inicia donde todos los argentinos estamos más pensando en la semifinal con Inglaterra, en la final con quién podrá ser, se podrá ser Francia, sería una revancha interesante, podría ser España y se juega también la finalísima. ¿Por qué no? Ahí estarían los dos. La finalísima que no pudo ser. La que no pudo ser, no sé si porque España no quería, si la FIFA no terminaba de ordenar una fecha, porque también había un calendario futbolístico complicado, ¿no? Porque se venía el Mundial. Sí. Entonces ahí no solo que estaban las definiciones de todos los campeonatos, sino que también empezaban ya a llegar a correrse muy, muy próximo la fecha del campeonato. Bueno, a lo mejor si hay una final Argentina-España, es una posibilidad de jugar también la finalísima. Ya estamos pensando en... Primero tenemos que jugar con Inglaterra. Hay que pasar el miércoles. Después del golazo de Julián Álvarez. Sí. Y después de que remontamos el partido con Egipto, ya es como que estamos agrandados y estamos pensando llegar a la final. Sí. Bueno, es verdad, paso a paso, como dijo el filósofo Mostaza Merlo, en su paso por Racing Club y sacándolo campeón después de tantos años. Sí, igual un partido cargado de emociones va a ser el del miércoles. Sí, obvio. Así que si nos toca la posibilidad de llegar a la final... Aguante corazón. Obvio, aguante corazón, aguante. Pero es como dijo Scaloni, es un partido de fútbol. Sí. Lo que se juega es un partido de fútbol y el pase a la final de un mundial. Exacto, es lo que dijo Scaloni, pero imposible darle otra impronta, ¿no? Al hincha. Exactamente. Bueno, hablamos de la agenda de este Congreso Nacional. Quien analizó la agenda del Parlamento y la agenda de la Cámara de Diputados fue Alejandro Carrancio, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, hombre de la ciudad de Mar del Plata, habló con DTV de esta manera. Nosotros, en lo que hace a la agenda legislativa de muchos de los temas que nos viene planteando el presidente Javier Milei, venimos, por suerte, teniendo buenos resultados con respecto a la aprobación de los proyectos y en esto lo que es la agenda legislativa, en lo que nos hace a nosotros, que es el oficialismo, en la Cámara de Diputados estamos bastante bien y, como bien decías, por ahí a la espera de lo que está pasando con algunos proyectos de cierta relevancia que tiene el Senado para ver si cuentan con esa media sanción y que vengan para nosotros, ¿no? Bueno, ahí estaba, un balance, un análisis de lo que es esta agenda en la Cámara de Diputados, los temas a discutir. Meli, hay temas a discutir
que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con proyectos que está trabajando y mucho, en ese caso, Unión por la Patria. Sí, Unión por la Patria. Y bueno, esta comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación que se reunió hace unos pocos días, bueno, se reunió con la intención de acordar una agenda. Pero en el medio surgió obviamente la actualidad que atraviesa el sector y hay propuestas de algunos diputados, como vos mencionás, de Unión por la Patria, pero bueno, también hay pedidos, porque lo que se ha sumado luego de la reunión que tuvo, el mismo día que se reunió la Comisión de Ciencia, se conocían casi un centenar de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la CNA, y a partir de ahí, bueno, surgieron reclamos y también se intensificaron distintos proyectos referidos a esto. Entonces, lo que se sumó fue un pedido para que vuelva a reunirse la comisión. Pero vamos a repasar qué es lo que sucedió en esa reunión y qué es lo que vino después también, porque es un tema que promete, traer nuevas reuniones en los próximos días, seguramente cuando se vuelva a reactivar la agenda parlamentaria, claro, ¿no? Pero por lo pronto empezó a paso lento el funcionamiento de esta comisión, pero sí con muchos pedidos de la oposición para que, bueno, pueda tener competencia de alguna manera en lo que está atravesando el sector. Y justamente fue esto lo que se acordó, reuniones informativas en relación a la situación del sector. Está presidida por un diputado que no es ni de la Libertad Avanza ni de la oposición más crítica. Es del PRO, ¿no? Un aliado del oficialismo, pero también muy interesado, Martín Yesa, en que, bueno, la comisión pueda funcionar. Quizás hay objetivos distintos, ¿no? Porque mientras Unión por la Patria pide tratar la coyuntura, hay otros proyectos también de otros bloques que apuntan quizás a otros temas. Claro. Se acordó, como decíamos, esto de hacer reuniones informativas, y también lo que planteó Yesa fue la posibilidad de que autoridades de la comisión se puedan reunir con funcionarios del área, pero no en una ya reunión pública de comisión, sino puertas adentro, o ir un grupo de diputados a ver a los funcionarios al ministerio, ¿no? Claro. Lo que sí, esto obviamente fue visto con buenos ojos por parte de todos, no se puso fecha, pero bueno, fue en parte lo que se quedó como un acuerdo expresado con la voluntad de todos los bloques allí presentes. Como decíamos, desde la oposición, sí, ya en la próxima placa, la oposición más crítica, que viene a ser el bloque de Unión por la Patria, que en el Senado sí preside esta comisión. Ajá. En el Senado la preside Eduardo Guado de Pedro, claro, de la Cámpora, y ya estuvo haciendo también ciertas reuniones con investigadores, científicos, miembros del CONICET y de distintos organismos científicos y tecnológicos que asistieron a exponer. Pero todavía es lo que si quieren hacer en esta comisión, como decimos, se acordó, todavía no se realizó. Desde la oposición entonces plantearon la preocupación por el presupuesto destinado al área, y Adriana Serkis, que fue la que reclamó por los despidos ese mismo día en la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la cual ella, un organismo que presidió durante el gobierno anterior, Adriana Serkis, la CNA, así que conoce de cerca ese lugar. Pidió tratar un proyecto sobre sostenibilidad y protección del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué es lo que expuso la diputada? Que desde diciembre de 2023 cayó la inversión en ciencia del 0,30% del PBI al 0,14%. Y esto no solo es grave, sino que va en incumplimiento de la ley 27.614, que es una ley que se votó en 2021 y que de alguna manera establecía un incremento
año tras año en cuanto al porcentaje del PBI, hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032 para la inversión en ciencia. Claro. Bueno, esto no se está cumpliendo y encima está bajando. Claro, esto lo que va a anticipar también es una fuerte discusión de los fondos para este área por parte del Congreso cuando se discuta el presupuesto 2027. Sí, Sin y dudas. encima en el presupuesto 2026 se suspendieron artículos de esa ley Claro. que te estoy mencionando también. Entonces, bueno, viene afectándose, digamos, vienen afectándose las partidas presupuestarias y esto de alguna manera es lo que está poniendo en alerta el sistema. El proyecto de Serkis tiene 19 artículos y bueno, está acompañado por diputados de otros bloques, la iniciativa, de su bloque, por otros compañeros suyos. La iniciativa propone recuperar el nivel de presupuestos y salarios y también asegurar un piso mínimo de personal en los organismos científicos. Dentro de su articulado también lo que propone es una recomposición presupuestaria, ¿no? Es actualizar las partidas, algo parecido a lo que se ha reclamado con universidades, Claro. actualizar las partidas desde diciembre de 2023 por inflación y después también, una vez que se concrete esto, que bimestralmente se pueda también hacer una actualización de los fondos, o sea, para que se mantenga sostenido el presupuesto y no decaiga. También propone una actualización en el monto de las becas y, bueno, ciertos cambios impositivos, ¿no? En impuestos como impuesto a las ganancias, también en impuestos internos, lo que hace que el proyecto también esté girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Claro. Comisión que preside el oficialismo y que es muy difícil que se abra para tratar proyectos de la oposición, lo Claro, sabemos. por eso a veces el momento de discutir el tema presupuestario de los organismos o de dependencias en particular es en la discusión del presupuesto 2027 Claro, o los ingresa... presupuestos de los años venideros. Sí, hay que esperar al 15 de septiembre. Sí, claro. El tema es que, bueno, que lejos no estamos, ¿eh? Sí, faltan No, 2 meses, es verdad, pero pasa bueno. volando. Sí. El tema es que en el presupuesto anterior nosotros tenemos ese antecedente que además se derogaron artículos de la Claro. Ley de Financiamiento de Ciencia, sino también que el año pasado, bueno, se buscó declarar la emergencia en ciencia. ¿Te acordás que la presidía Daniel Goyán, de Unión por la Claro. Patria, esta comisión, en los 2 primeros años de la gestión de Javier Milei? Sí. Y se trabajó en un proyecto y se emplazó a comisiones, porque la oposición tenía otros números Claro, antes de diciembre exacto. y emplazaba a las comisiones a que dictaminen. Entonces, bueno, se llegó a un dictamen, pero al final el dictamen no se pudo llevar al recinto porque después ya vinieron las elecciones, no hubo más sesión y bueno, quedó sin tratarse. Así que de alguna manera un poco lo que retoma esta iniciativa es en parte ese proyecto. Claro. No declara la emergencia porque no le gusta al gobierno esa palabra, aunque hoy se prorrogó la emergencia energética por medio del boletín oficial, pero bueno, en cuanto a este proyecto no dice la emergencia de ciencia, pero sí garantizar el financiamiento. Bueno, también lo que propone es regularizar el ingreso de doctores al sistema y garantizar la continuidad del financiamiento de distintos proyectos. Vamos a ver algo de lo que dijo Adriana Serkis, la diputada que propone esta iniciativa. El sector actualmente trabaja actualmente con menos de la mitad del presupuesto que en 2023 y ya perdimos casi 5.000 profesionales. Estamos camino a una situación irreversible y lo que ella alertaba por sobre todas las cosas es, bueno, la fuga de científicos. Es Claro. lo que está diciendo el kirchnerismo, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de los años 2000 y después lo que fue la vuelta, ¿no?, de esos científicos a la Argentina, ¿no?, el regreso Sí. de una camada de investigadores. Desde el gobierno nacional, el propio vocero presidencial, Adrián Rabier, descartó y desmintió que haya fuga de cerebros. Claro. En una conferencia de prensa la semana pasada, ya no sé si fue respuesta a esto que está planteando la diputada Serkis o también a la discusión que se generó en el área de ciencia y tecnología por los despidos. Sí, de la Entonces, CNA. Distintos organismos. Exactamente. Entonces,
el gobierno está, me parece, también está atento y escuchando qué es lo que están diciendo desde el otro lado. Sí, ¿no? El tema es que, bueno, sí, no puede ser que no haya datos concretos de, bueno, se fueron un montón. Igual Adriana Serkis ahí lo dijo, ella es una diputada con conocimiento del sector, Sí. ¿no? Y habla de 5.000 profesionales que se perdieron. No dice se fueron al exterior, pero sí los salarios, bueno, como pasa con los docentes universitarios, Y ¿no? con los médicos, ¿no? O También. con los médicos del Garrahan, los salarios desde el Estado no, bueno, primero que no son lo suficiente y también que no son de alguna manera lo que correspondería para esa calidad de profesionales. Claro. ¿No? Exacto. Se van al sector privado, de última. Sí, sí. Bueno, y por otra parte lo que sucedió también a las pocas horas que se reunieron en la Comisión de Ciencia fue que, bueno, como te decía, se conocieron los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, casi 100 despidos, desde las autoridades, sobre todo el presidente del organismo, Martín Porro, desmiente que haya entre los despedidos investigadores, científicos o profesionales de jerarquía, y lo que dice es que eran mayormente personal administrativo, que tenían contratos adquiridos en 2023, poco antes del recambio de gobierno. Esto lo niegan desde ATE. Claro. Eso fue lo que dijo el vocero presidencial la semana pasada en la conferencia de prensa, ¿no? Lo mismo de alguna manera. Que el titular de CNA. Que se terminaban los contratos y que no es que había despidos, sino que se terminaban los contratos que ya estaban. Sí, claro. Esto lo desmienten los trabajadores de ATE. Y bueno, están realizando distintas caravanas, movilizaciones en distintos puntos del país. La semana pasada hubo un paro en la CNA y ellos dicen que sí se afectan a trabajadores, a investigadores, y que afecta a áreas clave estos despidos. Hubo además un desalojo bastante violento por parte de Gendarmería Nacional en la primera jornada de protesta de los trabajadores en el edificio de la CNA. Y bueno, lo que de alguna manera dice ATE es que si esto no se resuelve, están evaluando la posibilidad de convocar a un paro nacional por este tema. Así que lo que están exigiendo, bueno, denuncian estos despidos y están exigiendo que se reincorporen a los trabajadores. O sea que no es un tema cerrado, es un tema que se sigue con mucha preocupación, ¿no? Se sigue con mucha preocupación. Quienes defienden al organismo denuncian que hay un vaciamiento por parte del gobierno nacional, que se afectan capacidades construidas en décadas. Es uno de los organismos científicos tecnológicos más relevantes, ¿no? de nuestro país, a cargo del desarrollo nuclear, de la construcción de reactores, pero bueno, hoy por hoy está ese conflicto, y a partir de esto fue que el diputado Pablo Juliano le pidió una convocatoria urgente a la Comisión de Ciencia y reclamó que se citen a todas las partes, a funcionarios, a sindicatos, a científicos, a investigadores, para que cada uno, exponga sobre su posición y sobre su versión también, ¿no? Según lo que pude saber, el propio Juliano habló con Yesa en forma particular y Yesa vio con buenos ojos que se realice esta reunión, pero bueno, estamos entrando en estos días medios de receso, y hay que ver también, porque como decimos, Yesa es un aliado del oficialismo, esto se va a consultar seguramente con la Libertad Avanza también, ¿no? La oposición tiene esa metodología de en las comisiones que preside, invitar a expositores y tratar temas que incomodan a la Libertad Avanza. Sí. Se verá cómo se maneja esto desde la Comisión de Ciencia. Claro, ahí la llave la tiene Martín Yesa, la tiene el PRO, ¿no? Que seguramente habrá conversaciones, bien como dice Meli, entre Gabriel Bornoroni de la Libertad Avanza y Cristian Ritondo. Sí. Del PRO. Y bueno, y tenemos una frase también de Pablo Juliano. Dijo: Argentina es la única potencia nuclear consolidada en América Latina, reactores propios, tecnología que el mundo envidia. Fundir eso y regalar el conocimiento a cambio de nada es condenarnos al subdesarrollo.
Así que bueno, están pidiendo que la Comisión de Ciencia pueda tratar no solo lo que tiene que ver con el financiamiento de la ciencia, sino también con, bueno, esta situación de estos despidos, que es un conflicto que sigue abierto, como vos decías, porque bueno, ATE está en pie de guerra. Claro. Así que bueno, veremos cómo resuelve la Comisión de Ciencia mientras trata otros temas, ¿no? También, porque bueno, fue una reunión la de hace pocos días que se convocó para ver cómo se diseñaba una agenda, y también otro de los temas que surgió fue el tema de la inteligencia artificial, por otra parte, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿La regulamos? ¿No la regulamos? ¿Cómo? Bueno, es muy complejo. Claro. También el año pasado se trabajó en eso. Hubo varios proyectos también, pero no avanzaron. Sí, se llegó a un dictamen y no hubo acuerdo, solamente UP quedó con ese dictamen. Pero bueno, hay, como te digo, distintas propuestas y se verá cómo se resuelve en la próxima reunión que haya. Hay varios temas que a veces empiezan a encauzarse, o por lo menos con la intención del oficialismo y la oposición de encontrarle un momento en el cual discutir inteligencia artificial, situación de la tecnología, situación de la ciencia, pero si en el medio hay alguna medida, como por ejemplo los despidos, ahí altera totalmente la dinámica y el calendario que tiene la comisión. ¿Por qué? Porque pasa a ser prioridad número 1 resolver ese tema, o por lo menos saber qué es lo que piensa desde el oficialismo, qué es lo que piensan desde la oposición, y ver qué es lo que puede hacer el Congreso, porque en definitiva los reclamos justamente de los trabajadores vienen acá, vienen al Congreso Nacional. En este sentido también recuerdo que algunos funcionarios, la mayoría de los funcionarios que fueron citados vinieron al Congreso. Claro. O sea, el oficialismo no en ese sentido no retasea la información y los convoca a los funcionarios y vienen. Así que es una posibilidad también que el funcionario a cargo del área también pueda llegar a venir y a dar explicaciones en ese sentido y responder las preguntas de los legisladores. Claro. ¿No? Y mientras tanto, aguardar a ver qué es lo que se puede resolver desde el Congreso Nacional, con la mirada, me parece, repito, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los fondos para mejorar las partidas presupuestarias y demás, la mirada puesta en la discusión que se va a dar dentro de un mes y pico en este Congreso con el presupuesto 2027. Sí, que tiene una ambiciosa agenda que vendrá de proyectos. Javier Milei a presentarlo nuevamente. Hay que ver si cumple con lo que viene pasando todos los años que viene el presidente. No, el año pasado no vino. El año pasado no, pero el anterior, la primera vez que se presentó, vino. Claro. No vino el ministro de Economía, pero vino. Perdón, ¿no vino el año pasado? Sí, yo me estoy confundiendo. Y puede ser que haya venido. Me parece que vino al recinto a presentarlo. Que lo presentó en el recinto. Vino al recinto, sí. Así que este año seguramente hará lo mismo. Vino al recinto en 2024. 25 no recuerdo. En 2025 ya no vino. ¿Y una vez sola vino a presentar el presupuesto? El presupuesto lo envió, pero el año pasado, el 25, el que nunca vino es Luis Caputo, el ministro de Economía. No. Bueno. A quien, en cada presupuesto lo reclaman también. Sí, claro, y este año también lo van a reclamar y seguramente habrá una misma respuesta por parte del ministro de Economía y pasarán varios funcionarios por la comisión. Seguramente el ministro desde Regulación suele venir, así que puede venir Schwarzenegger y algunos otros funcionarios de las distintas áreas, pero bueno, tal vez este año por ahí vuelve el presidente, ¿no? Por ahí a presentarlo. Vuelve. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que pasa en el futuro, ¿no? Con el presupuesto 2027. Nos vamos a la pausa, a la última. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión y regresamos en serio. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. La agenda que tiene el oficialismo, la agenda que en parte también fue la discusión en Casa Rosada entre los legisladores de La Libertad Avanza con el presidente de la Nación, Javier Milei, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tienen que ver y está pasando entre los puntos centrales por el Senado Nacional, ¿no? Porque hablamos del proyecto de ley de reforma política, hablamos del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, hablamos de la ley Hojarasca, hablamos de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y la Cámara de Diputados que está esperando que también ingrese desde el Ejecutivo el proyecto de ley de solvencia fiscal, ¿no? Que es inocencia fiscal, la ampliación, la ampliación, digamos, de la norma sancionada también el año pasado. Claro, por parte sí, para que se incluyan, para que se incluya mayor cantidad de gente en este programa, ¿no? Así para es. el blanqueo. Y por el otro lado, aguardar aquellos proyectos que que van a empezar a sancionar el Senado Nacional y que van a tener que venir aquí a la Cámara de Diputados. La excepción es la ley Hojarasca, que de no sufrir ninguna modificación, ya sería convertida en ley porque ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados. Y faltaría zonas frías también. También zonas frías. Que otro tiene media proyecto sanción de diputados. que lo sancionó ya diputados, que en diputados pasó sin tantos sobresaltos como sí se están viendo en la Cámara de Senadores. Sí. Porque hay radicales que no quieren votarlo y son votos fundamentales para el oficialismo. Claro. Porque es un bloque de 10 y bueno, los números cambian bastante en esa Cámara, entonces 10 es mucho. Hay muchos representantes del radicalismo en el Senado. Sí. Algunos también no descartaban posibles modificaciones y que vuelva a diputados. Claro. Porque hay legisladores que están viendo que se le otorgan muchas facultades al Poder Ejecutivo Nacional y bueno, están en conversaciones, no están los votos. No, claro. Al igual que reforma electoral no están los votos. Incluso el propio jefe de gabinete, Diego Santilli, apenas asumió cargo, juró en la Casa Rosada y esa misma tarde vino al Congreso Nacional para reunirse con los senadores nacionales aliados y obviamente también del oficialismo, porque participó la senadora Patricia Bullrich, para hablar del tema zonas frías. Sí, fue uno de los temas que se definió como uno prioritario para esta segunda parte del año. Uno de los temas centrales. El otro, el proyecto de ley de reforma electoral, que Alejandro Carrancio también habló sobre este tema con Diputados Televisión.
Pero nosotros como espacio político tenemos muy claro la necesidad de la eliminación de las PASO. Más que una necesidad, entendemos que la PASO no ha cumplido con el cometido para el cual fue pensada originalmente y hoy hay una gran erogación por parte del Estado Nacional para terminar haciendo lo que podríamos decir una gran encuesta paga por el Estado para que cada espacio político termine sabiendo en qué situación se encuentra con respecto a la intención de voto para una general con la ciudadanía. Digo, me parece que hoy la mayoría de los partidos no dirime sus candidaturas ahí, y si así lo hiciera, deberían votarlos quienes están interesados en participar en esa interna, que son los afiliados de los frentes que se puedan constituir o de los propios partidos políticos. Me parece que el Estado nada tiene que hacer para dirimir candidaturas de cada uno de los frentes o los espacios políticos. En razón de eso, y viendo lo que ha pasado históricamente con el tema de las PASOs, es que entendemos la necesidad de que hoy es un gasto totalmente superfluo cuando hay muchas otras necesidades mucho más importantes, más relevantes que la tremenda erogación que hace el Estado Nacional con el tema de las PASO. Y con esa reforma también viene de la mano con la ficha limpia, que creo que es una demanda que nos hace toda la sociedad para quienes potencialmente puedan llegar a ser candidatos, como es la cuestión de sus antecedentes y su historial social, por decirlo de una manera. Me parece que en esa lógica es importante que avancemos. Bueno, sé que estamos trabajando en el Senado para ver si podemos tener las voluntades necesarias para que el proyecto avance. También que si puede sufrir alguna modificación para ver qué tipo de modificación, y después si llega acá a diputados también seguir trabajando para, si hay que mejorarlo y el proyecto, y si no, para que se apruebe como viene el Senado. Ahí estaba, Alejandro Carrancio, hombre de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. El tema es la eliminación de las PASO, es el objetivo que también tiene la Casa Rosada en el marco de una reforma electoral que ya ha enviado, que está en el Senado Nacional, pero que no empezó todavía su tratamiento formal en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que preside Agustín Coto, porque están esperando los acuerdos políticos, acuerdos con los gobernadores, acuerdos con los bloques aliados. Veremos a qué punto finalmente arriba las conversaciones que no solo encabeza la senadora nacional Patricia Bullrich, sino también el jefe de gabinete Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, cuando se reúnen principalmente con la oposición dialoguista. Sí, hoy hubo una reunión con el gobernador de San Luis también. Recibió a Claudio Poggi Santilli, así que bueno, seguramente habrá sido uno de los temas también de esa reunión, ¿no? Sí, sin dudas, para hablar no solo de ese tema, sino de cada uno de los puntos y de los proyectos que hoy están en el Congreso Nacional, porque entienden desde el gobierno las terminales que están teniendo los gobernadores en el Congreso. Sí, como hablábamos también del tema del presupuesto, ¿no? Claro. Que empieza a debatirse, como todos los años a esta altura, ¿no? Las partidas presupuestarias que se incluyen en el presupuesto para cada una de las provincias, para obras. Así que, bueno, en ese sentido también el jefe de gabinete está teniendo reuniones claves y, bueno, seguramente aprovechará para hablar de la reforma política, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, Silvina, hablamos de un tema vinculado con los emprendedores y proyectos, o un proyecto sobre este caso. Sí, vamos a hablar de un proyecto de la diputada Carolina Basualdo, que es de Provincias Unidas. Sí. Es una diputada cercana al gobernador de Córdoba, a Martín Fillora. Y en este caso lo que presentó es un proyecto para un régimen de fomento del emprendedurismo, ¿no? Lo que habla la diputada en los fundamentos del proyecto es que hace referencia a que se trata de un sector que moviliza más del 78% del sector privado, ¿no? Que la mayoría son pymes y que está en una situación de crisis. Lo que dice el proyecto en los fundamentos es que está la necesidad de reactivar a este sector porque
es muy importante para el dinamismo de la economía en general también, ¿no? Bueno, vamos a hablar con las plaquitas entonces. Lo que hace el proyecto, lo que busca entonces es el fortalecimiento de la actividad emprendedora en todo el territorio nacional y lo que propone es el establecimiento de instrumentos de fomento y financiamiento para los emprendedores. Lo que hace referencia a la diputada es que lo fundamental en este caso, en el sector emprendedor, es el financiamiento. Lo que buscan la mayoría de las pymes y de los sectores emprendedores es lugares donde financiar, o sea, tanto en líneas crediticias como también son el sostén y el apoyo del Estado para financiar este tipo de sectores, que en la mayoría están vinculados con la inteligencia artificial, sectores de tecnología, las startups, las famosas startups. Ella lo que hace es tomar también el ejemplo de la provincia de Córdoba, que dio una línea de crédito para el financiamiento de este tipo de emprendedores y de empresas para fomentar también el trabajo, ¿no? Nuevos puestos de trabajo. Claro. Bueno, lo que hace es otorgar préstamos a tasa subsidiada para estos tipos de emprendimientos en etapas iniciales, ¿no? Son empresas nuevas que se crean, que se pueden crear a partir de esta línea de financiamiento de parte del Estado y, bueno, también de algunos sectores de crediticios de bancos privados, ¿no? Lo que provee es garantías para el acceso entonces al crédito bancario y seguimos con las plaquitas, y provee subsidios a tasas de interés en créditos otorgados por entidades financieras a emprendedores registrados. También para financiar actividades de aceleración e incubación de empresas, como hablábamos, empresas nuevas. Lo que pretende la diputada es que a partir de este proyecto se creen nuevas empresas. Y tomando el ejemplo de Córdoba, también lo que ella dice es que se crearon nuevas empresas, habla de 280.000 millones de pesos de financiamiento para este tipo de empresas y de reactivación del empleo privado también a partir de este proyecto. Claro, el proyecto que se implementó en Córdoba, ¿no? Claro, y copiando toma el referencia de Córdoba, sí, traerlo a nivel nacional. Buscando que explote, digamos, el empleo privado. Exacto. Principalmente. Sí. Ahí es donde están apuntando de generar puestos de trabajo. Sí, y también lo que hace también referencia en el proyecto es a la creación de un fondo de incentivo para este tipo de empresas que ella dice, bueno, el Ejecutivo en el 2023 había derogado este tipo de créditos, de subsidios, entonces lo que ella propone es que se vuelva a ese crédito, a ese tipo de subsidios, para que, bueno, se puedan llegar a incentivar la inversión en este tipo de tecnologías, de nuevas tecnologías y de startups. Claro. ¿No? Sí, que en medio también de una propuesta del gobierno, ¿no? Que apunta, como el Superrigi, ¿no? Por ejemplo, a gran escala, hay tantos reclamos también y pedidos de, bueno, ¿qué hacemos por las pymes? Y me parece que un poco viene en respuesta también a eso, ¿no? Pensar en los más chicos con estos beneficios fiscales. Claro, pero está bien la aclaración que hace Silvina respecto a que esta es una propuesta de una diputada de Córdoba. Provincias Unidas, la diputada Basualdo, pertenece a la provincia de Córdoba, ligada al gobernador Martín Yarlora. Creo que la diputada fue intendenta también. Sí, fue intendenta de una localidad muy pequeña. Sí. Y bueno, y después vino como diputada después de haber gestionado como intendenta, y bueno, era una diputada que es de mucha confianza del gobernador de Córdoba, ¿no? Exactamente. Y esta idea y este proyecto lo va a tener que consensuar con el oficialismo. ¿No? Sí, no se descarta también que es un proyecto que puede llegar a ser respaldado por el oficialismo porque tiene la impronta, ¿no?, de fomentar la actividad privada y el empleo privado, ¿no? Claro, por lo menos del PRO seguramente que sí, ¿no? Sí. Porque el PRO siempre ha trabajado mucho con el tema de los emprendedores. Sí, y bueno, tiene que pasar por las comisiones de educación, de ciencia y tecnología y de presupuesto, ¿no? Claro. Son 3 comisiones también claves. Presupuesto porque obviamente tiene que asignarle el 0,1 del presupuesto nacional. Lo que establece el proyecto es que le tiene que asignar el 0,1
de porcentaje del presupuesto nacional. Claro. O sea, es bastante dentro del presupuesto lo que propone la diputada que se le asigne. Y otra de las cuestiones también que está proponiendo en el proyecto es que se incorpore como materia el emprendedurismo en las escuelas secundarias y en los terciarios, ¿no? Bueno, y siguiendo con las plaquitas, volvemos. Argentina, lo que dice la diputada es que cuenta con uno de los ecosistemas emprendedores más dinámicos de América Latina. Y el 78% del empleo privado argentino depende de las pymes y de los emprendimientos, ¿no? Como decíamos antes, que tiene que ver con fomentar este tipo de tecnologías también para aumentar el empleo privado. Según datos de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, el país alberga 239.000 emprendimientos, empleadores registrados con predominancia en el sector de servicios, el 39,6%, y el comercio, 36,3%. Bueno, esto es las nuevas empresas, lo que está vinculado con la tecnología, que bueno, a partir de este proyecto también se pueden aumentar este tipo de inversiones y sobre todo teniendo el respaldo de el Estado, ¿no? También de las líneas de crédito y de los subsidios para la inversión en este tipo de tecnologías. Así que, bueno, habrá que ver también el respaldo que pueda llegar a tener del PRO. Hablábamos en el bloque anterior de Martín Yesa, que es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, bueno, que también pueda llegar a respaldar este tipo de proyectos para ponerlo en agenda y que se pueda debatir también en esa comisión y en la de educación que también preside el PRO. Claro, 200... Son dos. Sí. Dos comisiones del PRO, ¿no? Claro, que está preside el Yesa y Fregonese. Y Fregonese. Sí, que en realidad estaba Fregonese, ahora volvió a asumir el diputado Finocchiaro, claro, que estaba de licencia. Exactamente. 239.000 emprendedores. Sí. Ahí está el dato. Según datos de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economías del Conocimiento, el país alberga 239.000 emprendimientos, empleadores registrados, con predominancia en el sector servicios, el 39,6%, y el comercio, 36,3%. Son muchos, ¿eh? Sí, lo que ella dice también hace referencia al proyecto que se impulsó en Córdoba, que dice que hay 147 startups. Las empresas de tecnología, 147 se impulsaron a través del proyecto que se implementó en Córdoba y que accedieron al financiamiento para la incorporación de estas nuevas empresas de tecnología. Y a partir de ahí hubo un 9% de crecimiento de este tipo de industrias en Córdoba. Así que, bueno, son 281.000 millones de 2022 a 2024 también que se invirtieron. Y hace referencia a que Córdoba también está en el puesto número 10 de Latinoamérica en este tipo de inversiones, de empresas tecnológicas. Un proyecto interesante que forma parte de esta agenda que va a tener la Cámara de Diputados para este segundo semestre, que el gobierno tiene sus urgencias, tiene sus proyectos. Estuvimos mencionando los distintos proyectos que tiene y que está trabajando el Poder Ejecutivo Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, más en la Cámara Alta que en la Cámara Baja, pero lo cierto es que también la oposición está ofreciendo algunos proyectos sumamente interesantes, no solamente propios para una provincia o en particular para un bloque determinado, sino para la nación, como es el tema de los emprendedores. Hablamos del proyecto de ley de inocencia fiscal, que es uno de los cambios que el gobierno ya lo viene anunciando y que en los próximos días va a ingresar aquí a esta Cámara de Diputados. El diputado Marcelo Mango, de Unión por la Patria por Río Negro, habló con DTV de esta manera. Tenemos el caso de Machado, ¿no? Y tenemos el caso de Lorena Villaverde, y tenemos casos de narcotraficantes que están con una banca en el Congreso de la Nación. Y justamente todos estos son las personas y los sectores del gobierno que se han adherido a la ley de este beneficio fiscal, ¿no? Que es justamente para el blanqueo y para justamente avalar estas políticas, ¿no? Así que no, yo en eso soy muy crítico. Creo que no se puede beneficiar
a quienes cometen delitos o ilícitos y menos el poder de estas corporaciones mafiosas en el esquema financiero y en las políticas públicas en la Argentina. Así que no, con respecto a la inocencia fiscal, creo que al contrario, que hay que premiar al que paga sus impuestos todos los días y en todo caso ver cómo beneficiamos a los sectores de las pequeñas y medianas empresas que hoy están teniendo muchas dificultades para producir, para vender, para que su producción pueda competir con la apertura indiscriminada de mercados que hoy tenemos y con la posibilidad de que la gente consuma sus productos, incluso con poder exportar en mejores condiciones. Creo que a esos sectores en todo caso ya los que hay que beneficiar impositivamente, y sí, por supuesto que la Argentina requiere una gran discusión impositiva para su futuro. Bueno, Marcelo Mango también habló de esta propuesta que va a hacer el gobierno nacional del tema de la discusión del presupuesto de el cierre del Estado, el shutdown, si las cuentas terminan, bueno, el Congreso no aprueba un presupuesto y las cuentas en definitiva quedan sin fondos. El diputado Mango también habló sobre este tema. Siempre creo que los presupuestos hay que votarlos y hay que acompañarlos. Me tocó ser 8 años legislador en mi provincia y siempre intentamos construir acuerdos fui siempre opositor también los 8 años, construir acuerdos con el oficialismo, porque los presupuestos son herramientas públicas, son herramientas de política. Nos fue muy mal a los argentinos con los 2 años donde este gobierno manejó discrecionalmente los fondos de todos los argentinos. Incluso teníamos una persona que no nos podía explicar sus propios recursos, que era el jefe de gabinete que administraba todos los recursos públicos del país. De eso todavía no tenemos el control exacto de cuáles son las cuestiones que habrá mentido, que habrá manejado, y lo iremos investigando, y para eso pedimos informes cotidianamente. Pero creo que esa es la preocupación, y creo que todas las fuerzas políticas estamos dispuestos a discutir un presupuesto para la nación, pero cuando desde el oficialismo se dice que no se está abierto a la discusión, que se quiere hacer el presupuesto sin ningún tipo de búsqueda de acuerdo, de negociación, y que el presupuesto solo incluye cercenamiento para las universidades, para la educación pública, para los jubilados, para las personas con discapacidad, para las familias que están profundamente endeudadas. Entonces creo que en ese marco va a ser difícil discutir el presupuesto, pero uno siempre apuesta a la construcción democrática de una herramienta fundamental para el desarrollo del Estado. Bueno, ahí estaba Marcelo Mango, hombre de Unión por la Patria por la provincia de Río Negro. Antes de irnos, 2 temas que tienen que ver con la agenda. Mañana, 10 de la mañana en esta Cámara de Diputados, reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con Japón. A las 11, reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. A las 11 también en esta Cámara Baja, Grupo Parlamentario de Amistad con la República del Paraguay. Y a las 16, bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia. Esa reunión secreta que van a tener en dependencias del Senado Nacional. Del anexo del Senado, la ex Caja de Ahorro, ahí hay un piso donde se reúne la Comisión de Inteligencia de esta Cámara de Diputados de la Nación. Llegamos al final de Pasos Perdidos del día de hoy. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Silvina, gracias. Gracias, Fer. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.
con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el